Imagínense cómo sería este mundo si no pudiéramos cantar, si no hubiera música. Gracias a Dios que no solamente nos ha dado la capacidad para hablar, sino también la capacidad para cantar y para rendirle honor y alabanza a través de los himnos. Además de eso, si no hubiera música, pues entonces habría mucha gente sin trabajo aquí en esta institución. Porque según veo, hay mucha gente involucrada en el departamento de música y hacen un trabajo pero excepcional. Francamente, he estado en muchas universidades adventistas y no he visto un programa de música tan desarrollado como lo tienen en esta institución. Y buena calidad de música, música de verdad de adoración, música apropiada para honrar y glorificar a Dios. Ojalá que nunca bajen la guardia en ese respecto, porque hoy en día hay una tendencia a introducir música a la iglesia que es mundana en estilo, mientras que conserva letras o lírica cristiana. Así que no debemos mezclar lo común con lo santo, no es aceptable ante Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18, y vamos a mirar una parábola muy interesante del Señor Jesucristo. Es la famosa parábola del juez injusto. Y lo que voy a hacer es leer la parábola y luego entonces les voy a hablar del marco histórico de esta parábola. Y entonces, en tercer lugar, vamos a hablar de la aplicación. ¿Qué significa hoy para nosotros esta parábola? Sin embargo, antes de hacerlo, queremos pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra, así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo para elevar una oración a Dios. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por habernos levantado para poder venir a este lugar y honrar y glorificar tu nombre, estudiar tu palabra y dirigirnos a ti a través de nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que al estudiar esta parábola tan importante de Jesús, que tu Santo Espíritu nos hable individualmente, personalmente esta mañana. Que no solamente sea una parábola, un concepto, sino que oigamos tu voz hablándonos a nosotros como si no hubiera más nadie en todo el mundo. Gracias, Señor, por responder nuestra oración y nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leo en Lucas el capítulo 18 y el versículo 1. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, permítanme relatarles un poco la historia que se está realizando aquí. En primer lugar, tenemos un juez en esta historia. El juez es un individuo secular, que nada más le interesa lo suyo propio, no le interesa el bienestar de los demás, solamente está allí para servirse a sí mismo. Tenemos en la historia también a una viuda. Ahora, la viuda tiene un adversario. No cabe duda, cuando uno mira el marco histórico de aquella época, que esta viuda se le había muerto el esposo, y entonces el esposo le debía dinero a este adversario. Y el adversario había venido y le había quitado todo a la viuda que le correspondía después de la muerte de su marido. Y ella, por lo tanto, va a este juez para decirle al juez:
por favor, me voy a quedar destituida. No permitas que este individuo, a quien mi esposo le debía todo este dinero, me quite el sustento de mi vida. En otras palabras, esta viuda se va a quedar en la calle, prácticamente, si el juez no la defiende contra el adversario que ha tomado las posesiones de su marido. Ahora, en la parábola nos dice en el versículo 3 que la viuda venía a él. Ahora, esa palabra venía se podría traducir un poco más fuertemente. En el idioma griego es un verbo que indica actividad continua. Una mejor traducción sería continuamente venía a ese juez para que el juez le hiciese justicia. Ahora, es interesante notar que este juez por un tiempo decide que él no le va a hacer justicia a esta viuda. Es inexplicable por qué razón es que el juez no quiso hacerle justicia enseguida, aunque sabemos providencialmente que Jesús en la parábola tiene un propósito muy especial por el cual hay esta demora en responder. Ahora, cuando el juez dice, voy a responderle finalmente, ha venido tantas veces y me ha fastidiado tanto que finalmente le voy a hacer justicia, cuando el juez dice eso, él lo que está diciendo es, estoy demasiado cansado ya de que esta viudita me moleste tanto y no quiero que me canse. Aquí cuando dice en el versículo 5, no sea que venga y me muela, lo que quiere decir es, no sea que continúe viniendo y me canse tanto que me voy a fastidiar. Así que ese es el marco histórico de lo que tenemos en la parábola. Interesante que al final de la historia, el juez, por quitarse a esta mujer de encima, finalmente le hace justicia y la defiende contra su adversario. Ahora, para entender esta parábola, necesitamos comprender cabalmente a qué época de la historia se aplica especialmente. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 113, donde la sierva del Señor nos dice cuándo especialmente se aplica esta parábola de Jesús. Y luego vamos a tomar un par de argumentos bíblicos también para corroborar lo que dice el espíritu de profecía. Ella dice, Cristo había estado hablando del período que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo, relató la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten que ella dice que esta parábola se aplica especialmente al tiempo que precede inmediatamente antes de su segunda venida y habla de los peligros por los cuales pasará el pueblo de Dios. En otras palabras, esta parábola es para nuestra época especialmente. Ahora, bíblicamente, ¿cómo sabemos que lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro es cierto? Hay dos razones por las cuales sabemos que esta parábola se aplica especialmente a esta generación, a los últimos días. Uno es que si ustedes miran los versículos anteriores a esta parábola, el Señor Jesucristo viene hablando de la tribulación final. Viene hablando de la segunda venida, habla de los días de Lot, habla de los días de Noé, habla uno dejado, uno tomado, etc. Así que en el contexto anterior nos damos cuenta que Jesús está hablando de la tribulación final y de la segunda venida. No solo eso, sino que la conclusión de la parábola también concluye con la segunda venida. Noten el versículo 8 otra vez. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Noten la referencia al final de esta parábola sobre la venida de Jesús. Es decir, esta parábola está ilustrando la actitud que necesitamos tener nosotros en el último segmento de la historia del planeta Tierra. Ahora, la lección que quiere enseñar Jesús está expresada claramente en el versículo 1. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Ahora, cada personaje y cada aspecto de esta parábola es simbólico de algo. Hablemos en primer lugar de la viuda. ¿Qué representa la viuda?
Bueno, no cabe duda que representa porque la historia nos lo dice. Vamos a ir al versículo 7 para que vean qué representa la viuda. Vamos a ver qué representa cada personaje para entender la parábola. Dice en el versículo 7, y Dios no hará justicia ¿a quiénes? A sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. ¿Qué representa la viuda? Representa a los escogidos. Ahora, ¿saben algo interesante? Esa palabra escogidos fue usada especialmente por Jesús para hablar de aquellos que viven en los últimos momentos de la historia. Vamos a anotar un par de versículos para que se den cuenta. Mateo el capítulo 24 y el versículo 23 y 24. Mateo 24 y el versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Noten el marco final de esto, los engaños finales de Satanás. Dice, engañará si fuere posible, aún a los escogidos. Esta palabra escogidos también se usa en Apocalipsis 17 y el versículo 14, hablando de los que estarán vivos al final de la historia, contra los cuales pelearán el dragón, la bestia y el falso profeta. Dice ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 14 lo siguiente, y ellos pelearán contra el Cordero, hablando de los reyes de la tierra, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él, es decir, con Jesús, son llamados y elegidos. Esa palabra elegidos es la misma palabra griega, escogidos, llamados y escogidos y fieles. Es decir, que esta viuda representa a los escogidos que viven en los últimos momentos de la historia del planeta Tierra. Representa la última generación que tendrá que pasar por los momentos más difíciles de la historia de la raza humana. Ahora, esta viuda estaba destituida completamente y solamente una intervención del juez podía salvarla. Saben que la sierva del Señor nos dice, al igual que la Biblia, estudiamos por ejemplo el libro de Job hace algunos días, nos dice que nosotros vamos a perder absolutamente todo. Vamos a perder propiedades, vamos a perder carros, vamos a perder dinero, vamos a perder familiares, vamos a perder cónyuges, vamos a perder la libertad. Inclusive algunos se enfrentarán a la pérdida de la vida. Es decir, vamos a ser como esta viuda, los escogidos. Al menos que intervenga el juez, estaremos en la calle, por así decirlo. Estaremos completamente destituidos de cualquier posibilidad de subsistir o de vivir, porque esta viuda no podría haber vivido al menos que el juez le hiciese justicia. Es decir, al igual que la viuda, los escogidos estarán destituidos de todo apoyo humano. Ahora, yo quiero darles una tarea, antes de que se me olvide. Esa tarea es que ustedes lean el capítulo en el conflicto de los siglos que se titula El tiempo de angustia. Allí van a hallar ustedes una exposición de esta parábola y lo que significa en los últimos días de la historia. Allí ustedes leyendo cuidadosamente este capítulo van a ver que la sierva de Dios está comentando sobre la experiencia de esta viuda. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el juez en esta historia? Si la viuda representa a los escogidos en los últimos días, destituidos de cualquier apoyo humano, necesitando que el juez los defienda, ¿qué representa el juez? El juez representa a Dios. E inmediatamente tenemos un problema. Porque decimos, ¿cómo es que un juez injusto puede representar a Dios? ¿Cómo es posible que un juez que diga, voy a responderle a esta viejita para quitármela de encima porque estoy cansado que venga? ¿Cómo puede eso representar a un Dios de amor? ¿Será que Dios a los escogidos, cuando ellos claman día y noche, va a decir, les voy a contestar para quitarme esa gente de encima? No.
La forma en que Jesús arguye en esta parábola es la siguiente. Él dice, si un juez que no teme a Dios ni a los hombres, que en realidad no le interesa a la gente, finalmente contesta las plegarias de una viuda porque lo fastidia, ¿cuánto más Dios, quien nos ama, nos responderá no para quitarnos de encima, sino porque quiere hacernos justicia? Es decir, el argumento es cuánto más. Si un juez injusto, que uno no esperaría que hiciera nada, finalmente contesta una plegaria por quitarse a una persona de encima, cuánto más Dios, quien ama a sus escogidos, les va a responder sus plegarias y les va a hacer justicia contra su adversario. Así que esa es la forma como tenemos que entenderlo. No está en realidad comparando a Dios y al juez, está contrastando la actitud de Dios con el juez. El juez, la única comparación es que el juez finalmente dice, voy a hacerle justicia. Esa es la única comparación que se puede hacer, en verdad, que es igual. Pero la actitud de Dios y la actitud del juez son completamente diferentes, porque el juez contesta para quitarse a la viuda de encima, porque le es fastidiosa, mientras que Dios contesta porque ama a sus escogidos. Es decir, entonces, el juez representa a Dios, la viuda representa al pueblo de Dios en los últimos días, los escogidos, el remanente. Ahora, ¿qué representa el adversario? La palabra griega, adversario, en esta parábola es la palabra antídicos. Esa palabra se usa en otro texto muy importante. Si van conmigo a Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, van a encontrar esa palabra antídicos. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Sed templados y velad, pues vuestro adversario... Esa es la palabra, la misma palabra, antídicos. Pues vuestro adversario, ¿quién? El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Así que ya hemos visto lo que representa la viuda. ¿Qué representa la viuda? Los escogidos de Dios en el último segmento de la historia. ¿Qué representa el hecho de que la viuda está completamente destituida y su esperanza está en el juez? El hecho de que los escogidos habrán perdido todo, no tendrían ningún apoyo humano, nada sobre lo cual depender. Su única esperanza está en ¿quién? Su única esperanza está en Dios. ¿Quién es el que le ha quitado todo lo que tienen los hijos de Dios, los escogidos? El antídicos, el adversario. Él es el que hace su vida miserable. La viuda clama, dice aquí, día y noche para que Dios intervenga y derrote al adversario y salve a la viuda. Ahora, ¿qué representa ese acto de clamar día y noche a Dios para que Dios intervenga? En primer lugar, déjenme decirles que esa palabra, clamar, que se usa en esta parábola, clamar, versículo 7, día y noche, es una palabra griega muy fuerte. Es la misma palabra que se usa en Mateo 27, 46, donde Jesús está colgado en la cruz del Calvario y dice que clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, es un grito de angustia extrema. Es la misma palabra que se usa en Hechos 8:7, cuando los demonios eran lanzados fuera de la gente por los apóstoles. Dice que los demonios salían gritando o clamando, es decir, una angustia intensa. Es la misma palabra que se usa en Lucas 9 y el versículo 38, cuando los enfermos buscaban a Jesús, desesperados porque los sanara. Dice que clamaban a Jesús, gritaban a Jesús para que Jesús los sanara. Es decir, no es una oración así pacífica, pasiva, es un clamor a Dios para que Dios haga justicia. Pero ustedes notan en esta parábola que hay una demora. ¿Notaron en la parábola? Aún en el caso de Dios hay una demora. Noten lo que dice el versículo 7 nuevamente.
Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y ahora quiero que noten la última frase. Aunque sea longánime acerca de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Aunque sea longánime acerca de ellos. Saben que yo fui ayer a la biblioteca acá para investigar en las versiones en español cómo se traduce esta frase, aunque sea longánime para con ellos. Y descubrí que cada versión hace una traducción diferente. Lo mismo hice en inglés. Chequeé varias versiones en inglés. Y como que es una frase difícil de traducir. Pero a la luz del contexto de la parábola y a la luz de lo que dice el libro El conflicto de los siglos, no es difícil traducir esto. Lo que quiere decir es, aunque Dios se demore en contestar sus oraciones. En otras palabras, como dice aquí, aunque sea longánime acerca de ellos, aunque se demore en responder, aunque no responda inmediatamente, no hará justicia a sus escogidos, es decir, va a haber una demora. Y ustedes dicen, ¿por qué razón es que cuando los hijos de Dios, cuando estén pasando por ese tiempo de angustia tan terrible, cuando están clamando a Dios, no tienen nada sobre lo cual apoyarse en el planeta Tierra, están clamando a Dios para que Dios les haga justicia sobre Satanás, el adversario que les ha quitado todo? ¿Por qué razón Dios se demora en responder? Ahora, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de un Dios que se demora en responder. ¿Te recuerda la experiencia de la mujer sirofenicia, la mujer cananea? Interesante. Viene esta mujer detrás del Señor Jesús y le dice, tengo una hija que está enferma, por favor sana a mi hija. Y el Señor Jesucristo primero la ignora, sigue caminando. Y luego entonces la señora esta continúa detrás de Jesús. Y los discípulos dicen, Señor, pero despáchala, porque nos está haciendo pasar una vergüenza esta mujer. Y la mujer oye lo que dicen los discípulos. Y sin embargo la mujer no se rinde, sigue detrás de Jesús. Y entonces Jesús dice, yo no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Y ella era gentil. Yo no sé, a lo mejor yo me hubiera rendido ya para ese momento. Pero ella no. Ella siguió detrás de Jesús. Dice, Señor, clama, Señor, socórreme. Y luego Jesús dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ay, ay, ay. Le está diciendo aparentemente una perrilla a esa mujer. Si no me hubiera ido antes de eso, eso hubiera sido el clímax. Lo más seguro yo me hubiera ido, pero le digo algo. Esta mujer dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor Jesucristo dice, ya no me aguanto más. Ya no demoro más en contestar esta oración, este clamor de esta señora. Dice, sea de acuerdo a tu fe. Y luego Jesús dice, no he hallado tanta fe aún en Israel. ¿Saben ustedes que Dios también se demoró en contestar la plegaria de los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego? Hay muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios se demoró en contestar oraciones. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Vamos a ver en un momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender oración perseverante. Ustedes notan que en esta parábola nos dice cuál es la lección que Jesús quería enseñar. Que debemos orar con fervor, con persistencia y no desmayar. Es decir, no rendirnos hasta que Dios responda a nuestra oración. Ahora, noten los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego. ¿Ustedes creen que cuando Nabucodonosor los amenazó, podría haberse encargado Dios de la situación en ese momento? Claro que sí. ¿Podría Dios, cuando Nabucodonosor estaba a punto, a través de sus soldados, de echar esos 3 jóvenes en el horno de fuego, podría Dios haberlos librado en ese momento si hubiera querido? ¿Dando una señal o algo? Claro que sí. ¿Pero qué hizo Dios? Dios permitió que inclusive fueron echados en el horno de fuego. ¿Por qué? Yo les pregunto, si Dios no hubiera permitido que ellos fueran echados en el horno de fuego, ¿se hubiera dañado en gran medida la lección que Dios quería enseñar? Claro que sí. En unos momentos vamos a volver a esta historia. Pero quiero que noten también el caso de Jesús, nuestra lectura bíblica. Vamos a Mateo,
el capítulo 26, Mateo el capítulo 26, y vamos a leer empezando en el versículo 39. Mateo el capítulo 26 y el versículo 39. Dice allí, hablando de la agonía de Jesús: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero no como yo quiero, sino como tú. ¿Le contestó el Padre en ese momento? No. Versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo y oró tercera vez las mismas palabras. Noten que Jesús persiste con su Padre una vez, dos veces, tres veces. Y sin embargo, aparentemente su Padre no le contesta. Es más, cuando Jesús está colgando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Larga demora de su Padre en contestar su oración. Fue contestada, en efecto, cuando Jesús resucitó de los muertos, el tercer día. ¿Por qué se demoró Dios tanto en responder la plegaria de Jesús? Hemos estudiado durante esta semana la historia de Job. ¿Creen ustedes que Dios podría haberle contestado a Job inmediatamente que se enfermó, perdió a su esposa, a sus amigos? Dios dice: está bien, ya pasaste la prueba, y haberle dado todo. Claro que sí. Pero noten que en esta historia de Job pasan 36 capítulos donde Job indudablemente por meses está agonizando, está clamando a Dios, está pidiendo que Dios le explique qué es lo que está pasando, no entiende su situación, se ha consagrado a Dios, no puede hallar pecado en su vida que no haya confesado y por la gracia de Dios abandonado, y no entiende por qué razón está pasando por esta situación. ¿Saben ustedes, apreciados hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, esta es la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios en los últimos días? Noten lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 54. Isaías, el capítulo 54. Y los versículos 7 y 8. Isaías 54 y el versículo 7 y el versículo 8. Aquí Dios nos dice, escuchen bien, va a haber un tiempo de angustia en este mundo cual no ha habido desde que existe una nación en este mundo. Y el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia. Por ahí hay algunos que dicen que la iglesia va a ser raptada secretamente al cielo antes de la tribulación. ¿Saben por qué Satanás quiere que la gente piense que van a ser raptados fuera de la tierra al cielo antes de la tribulación? Porque el diablo quiere que nosotros lleguemos a la tribulación sin estar listos para poder pasar por esa época, la más terrible de la historia del mundo, donde perderemos todo apoyo humano. Será necesario tener una fe inquebrantable, una relación de oración con Dios, donde nos aferramos de la mano de Dios y no la soltamos por nada en el mundo. La sierva de Dios dice en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia, que la razón por la cual Dios permite que su pueblo pase por este periodo de tribulación es para que se pueda consumir. Y ahora yo voy a inventar una palabra en español, porque el problema es que cuando uno está traduciendo de un idioma a otro, a veces hay palabras que no son intraducibles en su sentido original. Les doy un ejemplo, algunos de ustedes yo sé que saben inglés. En inglés tenemos una palabra que la hermana White usa para describir a Jesús. Habla de Jesús con esta palabra: loveliness. Loveliness. ¿Cómo traduce usted esa palabra?
Hermosura, no, pero es que hermosura tiene que ver mayormente con lo físico. Loveliness significa todo lo que es digno de ser amado. Todo lo digno de ser admirado, todo lo hermoso. O sea, para traducirlo habría que usar muchas palabras. Hay una palabra que la hermana White dice que cuando pasemos por este tiempo, Dios lo permite porque toda nuestra terrenalidad tiene que ser consumida. Esa palabra terrenalidad, hasta donde yo sepa, no existe. Tenemos mundanalidad. Pero interesante que la hermana White no usó la palabra mundanalidad. No dice que la mundanalidad debe ser consumida. Porque los que pasen por el tiempo de angustia, después del cierre de la gracia, no tendrán mundanalidad. ¿Qué quiere decir la sierva de Dios cuando declara que su terrenalidad será consumida? Tiene que ser consumida. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que nos conecta al planeta Tierra tiene que ser consumido para que estemos listos para la sociedad celestial. Toda dependencia sobre cosas en este mundo tiene que desaparecer. Por esa razón nosotros debemos mirar nuestras posesiones desde una perspectiva diferente. Mire, mi casa, nosotros estamos comprando una casa, le pertenece al banco. Una hipoteca de 30 años y debemos 26. Así que, ¿puedo decir que es mía? No, porque últimamente también es de Dios. Pero ¿saben para mí qué es mi casa? Es un lugar a donde puedo acampar hasta que venga Cristo. Yo tengo un carro. ¿Saben para mí qué es un carro? Un carro es un lugar que me permite llegar del punto A al punto B para trabajar. Tenemos algunos ahorros en el banco. ¿Saben para mí qué son esos ahorros? Poder usarlos en una emergencia hasta que venga el tiempo de angustia cuando vamos a perder todas nuestras cuentas bancarias. Así es que Dios quiere que nosotros miremos nuestras posesiones, lo que tenemos, porque todo eso se va a quemar cuando Cristo venga. No vinimos a este mundo con nada y no vamos a salir del mundo con nada, porque Dios va a quemar todo esto y todo lo va a hacer nuevo. Así que tenemos, hermanos y hermanas, que completamente permitir que Dios consuma nuestra terrenalidad. Todo lo que nos conecta a este mundo, debemos permitir que se consuma. Ahora, noten lo que dice en Isaías 54, 7 y 8. Hablando de este tiempo de angustia. Por un pequeño, aquí está hablando Dios, por un pequeño momento te dejé. ¿Oyeron eso? Hablando de los hijos de Dios, por un pequeño momento te dejé. Pero noten esta promesa, mas te recogeré con grandes misericordias. Pregunto, ¿la viudita finalmente recibió justicia sobre su adversario? ¿Después de una larga demora? Sí, los hijos de Dios recibirán justicia aunque Dios se demore en responder sus plegarias, ¿sí o no? Claro que sí. Versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Por un momento, por un corto momento, tendremos que clamar día y noche. Permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva de Dios habla de esto. Conflicto de los siglos 688, hablando del tiempo de angustia. Ella dice, sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ahora escuchen esto. Ellos mismos, es decir, los escogidos, ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible que ellos mismos piensan que Dios los va a dejar en manos de sus enemigos, del adversario? El Señor Jesucristo se sintió igual cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque el Padre no lo había desamparado. Sigue diciendo ella, es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre.
¿De dónde saca la hermana Joy esta expresión? Día y noche claman a Dios para que Dios los libre. De la parábola que estamos estudiando. Sigue diciendo, los malos se jactan, como indudablemente el adversario se jactaba también en la parábola cuando el juez no hacía nada. Y se oye este grito de burla, ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Hermanos y hermanas, nosotros vamos a necesitar tener una fe inquebrantable en un mundo que está totalmente bajo el control de Satanás, totalmente bajo el control del adversario, y nuestra única esperanza se encontrará en Dios, el juez. Quiero que noten lo que dijo Job en cuanto a su experiencia. Vayan conmigo al libro de Job, el capítulo 23 y el versículo 10. Job 23 y el versículo 10. Ahora vamos a ver por qué Dios permite que pasemos por este periodo. Miren, cuando se saca oro de una montaña, cuando lo sacan de la montaña, no solamente hay oro, también hay escoria, ¿sí o no? ¿Qué hacen para separar el oro de la escoria? Lo meten al horno. Y como es tan caliente el fuego, ¿qué hace el fuego? Consume la escoria, pero el oro lo derrite. ¿Y sale oro qué? Puro. El oro es afinado en el fuego, en otras palabras. Sin fuego usted no puede afinar el oro. Noten cómo Job describe su experiencia. Job 23 y el versículo 10. Dice, mas él conoció mi camino. Probaráme y saldré como ¿qué? Saldré como oro. Job reconoció que su experiencia iba a causar un refinamiento de su carácter. Y rehusó soltar el brazo de Dios. Ahora, ¿pueden ustedes recordar una experiencia bíblica donde hubo un hombre que rehusó soltarse de Dios? Jacob. Lean el capítulo El tiempo de angustia. El caso de Jacob fue el caso de la viudita. ¿Te recuerdan? La Biblia nos dice que Jacob estaba regresando otra vez a su tierra, a su casa. Su hermano lo odiaba porque le había robado la primogenitura. Por ahí le llegaron noticias a Jacob de que venía su hermano con 400 hombres con la intención de destruirlo. Y ahora Jacob con su familia, sin armas, sin organización militar, empieza a temer de que el pecado que cometió 20 años antes ha sido tan grande que no puede él esperar en la protección de Dios. Fíjense lo que es tan interesante en esta historia. Es que Dios había perdonado a Jacob, pero Jacob no era capaz de perdonarse él. A veces nosotros somos más duros con nosotros mismos que Dios. ¿No es así? ¿Le había perdonado Dios a Jacob? 20 años antes, cuando Jacob se paró en Betel. No se llamaba Betel, pero le pusieron ese nombre después de su experiencia. Cuando se paró en Betel, y Dios le dio el sueño donde vio la escalera, Dios le estaba diciendo, la comunión entre el cielo y tu persona no está rota, está abierta. Tu pecado ha sido perdonado, pero por 20 años Jacob no fue capaz de perdonarse él mismo. A veces me llegan, cuando yo estoy aconsejando jóvenes, me llegan y me dicen, ay pastor, no siento que Dios me haya perdonado. Yo le pregunto, ¿tú te has arrepentido de tu pecado? Sí, pastor. ¿Tú has confesado tu pecado a Dios? ¿Has pedido perdón? Sí, pastor. Pero es que no me siento perdonado. Y yo le digo, tus sentimientos nada tienen que ver. Tú debes creer que Dios te ha perdonado, no porque lo sientes, sino porque Dios lo dice. Y cuando tú no crees que estás perdonado, cuando tú dejas que tus emociones y sentimientos se interpongan, tú estás manifestando una falta de fe en la palabra de Dios. Porque si Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esa es una promesa. Y si Dios lo promete, lo cumple. Así que cuando usted dice, no me siento perdonado, ponga a un lado sus sentimientos y crea lo que Dios dice.
Porque en el tiempo de angustia usted tampoco se va a sentir muy bien. Si va por sentimientos y emociones, en un momento caeremos. Jesús se sentía terrible en el huerto del Getsemaní. Horrible. Se sentía separado de su Padre. Sus discípulos durmiendo, finalmente lo abandonan. No tienen nada sobre lo cual depender. Si Jesús se hubiera regido por sentimientos y emociones, en un momento hubiera caído. Y saben que ese es uno de los problemas con los jóvenes, forman matrimonios indebidos porque se dejan regir por el corazón en vez de dejarse regir por el cerebro. Ay no, se enamoran por emoción y por sentimientos y por apariencia y se lanzan de cabeza al agua sin saber nadar. Nunca amen con el corazón, al menos que el amor pase por el cerebro primero, para que puedan ver las señales. Fíjense, analicen con la cabeza antes de amar con el corazón, porque cuando dependemos sobre los sentimientos cambian de un momento a otro. Si usted depende sobre eso, usted está en problemas. Si Jesús hubiera dependido sobre sus emociones y sus sentimientos, hubiera fracasado. Pero ¿saben qué fue lo que causó que Jesús fuera fiel a su Padre? Aun cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La sierva de Dios dice que Jesús recordó las promesas de su Padre, que si Él era fiel en su misión, su Padre iba a preservar su vida y lo iba a resucitar. Dice que Jesús confió en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias, aun cuando su corazón, su mente, todo lo decía que Dios no estaba allí. Dios le había dicho: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay que aprender a confiar en las promesas de Dios, hermanos y hermanas. Entonces, volviendo a la historia de Jacob, escucha que vienen estos 400 hombres armados, dice la Biblia. Y Jacob se va por allá de donde está la familia, al otro lado del río Jaboc, y quiere pasar toda la noche en oración a Dios para pedirle a Dios de que le perdone su pecado, que Dios le había perdonado 20 años antes. Y que le dé la seguridad de protección contra su adversario, contra su hermano. De repente, mientras está allí en reflexión y oración, siente que alguien lo toma del brazo. Y él cree que es un enemigo, que es un ladrón. Y dice la Biblia que empieza a luchar con ese personaje. Y lucha toda la noche con ese personaje. Después de un rato, Jacob se da cuenta que él no está luchando con un mero ser humano. Es más, cuando está amaneciendo, nos dice la Biblia que este personaje, que dicho sea de paso, es el ángel del pacto, es Cristo Jesús en persona, con quien nosotros tendremos que luchar también en el tiempo de angustia, porque Él es el juez. Haznos justicia a nuestros adversarios. Entonces Jacob lucha, y cuando está amaneciendo, este personaje le dice: déjame ir porque amanece. Y Jacob nada que lo suelta, se aferra de él. Y le dice: Jesús, déjame ir. Y Jacob se aferra y dice: no te dejo ir hasta que me bendigas. Y entonces se realizó esa maravillosa escena donde el ángel, donde Jesús apenas toca el muslo de Jacob y queda descoyuntado. Ya no te vas a llamar más Jacob, suplantador, porque eso es lo que era él. Desde que nació estaba tratando de suplantar al hermano, agarrado del tobillo del hermano, tratando de nacer el primero. Luego le roba la primogenitura, suplantador. Dios le dice: ya el nombre no te cuadra, porque ya tú no eres eso. Tú has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. De ahora en adelante tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios intervino para que su hermano, en vez de destruirlo, viniera en paz. La noche de lucha en oración con Dios, aunque fue larga, aunque se demoró, Dios
contestó su plegaria. Hermanos y hermanas, en el tiempo de angustia que nos espera, vamos a necesitar una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Tenemos que aprender a orar perseverantemente. Lo que pasa es que a veces oramos y cuando Dios no nos contesta enseguida, pensamos que Dios no nos va a contestar. Hay que perseverar con Dios, hay que perdurar, hay que luchar, hay que aprender a hacer eso ahora, hay que depender sobre Dios ahora. Porque si no aprendemos ahora, no vamos a aprender después. Dice la sierva del Señor que aquellos que lleguen al tiempo de angustia sin la preparación necesaria, dice que tendrán una situación mucho más difícil. Y dice que aun si ellos logran sobreponerse a las circunstancias, su agonía será mucho mayor, porque en tiempos de prosperidad no aprendieron a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios ahora, reclamar sus promesas, tener fe, orar con perseverancia, que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios se demora en responder, no soltar el brazo de Dios hasta que tengamos la certeza de su presencia y de su bendición. Y cuando desarrollemos esa fe, ya Dios no tendrá más nada que hacer con nosotros en el tiempo de angustia. Vendrá Dios para rescatarnos de la terrible situación en la cual nos encontraremos. Quiero concluir en esta mañana leyendo del libro de Santiago, el capítulo 5, si van conmigo, el capítulo 5 de Santiago y los versículos 7 y 8. Santiago 5 y el versículo 7 y 8 pone en una forma resumida todo lo que hemos estudiado en esta mañana. Dice allí, Santiago 5, 7 y 8, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Fíjense en la ilustración. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos y hermanas, que el Señor nos dé esa fe y esa persistencia en la oración. Comencemos desde hoy mismo a arrodillarnos y a orar a Dios de una forma como la que hemos estudiado en esta mañana, para que cuando lleguemos a ese tiempo hayamos ejercitado de tal manera nuestra fe y dependencia sobre Dios, que nada ni nadie en el vasto mundo pueda separarnos de nuestra alianza a nuestro Padre Celestial. Amén. Un Dios de amor. Eres un juez justo. Y a pesar de que te vas a demorar en la respuesta, sabemos que tú responderás a nuestra plegaria. Señor, el Señor Jesucristo hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta clase de fe en la tierra? Sabemos que el libro de Apocalipsis da la respuesta. Aquí está la paciencia de los santos. Sí habrá un grupo que tendrá esa fe en la tierra que tuvo Jesús. Nosotros queremos ser de ese grupo. Te ruego, Señor, que cada persona en esta mañana pueda ser tocada con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, al salir de este lugar, a consagrar nuestra vida a ti, y enséñanos a orar y a depender sobre ti. Gracias, Señor, por habernos acompañado.